Romanos capítulo 7. Hoy nos toca desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Vamos a estudiar y analizar, pero como siempre hacemos y para poder leer en contexto, vamos a leer desde el versículo 1, que fue lo que el pastor dio el domingo pasado. Desde el 1 hasta el 6, dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén a la palabra del Señor. Bueno, como les decía al principio, el domingo pasado el pastor estuvo dando estos versículos anteriores en los cuales nos vamos a anclar, ¿no? Para poder impulsarnos a entender mejor esta segunda parte. A lo largo de estos 7 capítulos que hemos visto, ahora estamos a mitad del capítulo 7, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, fíjense que fue preparando el camino para llevarlos a los romanos, que es a quienes escribe la carta, a los judíos que vivían en Roma y hoy día a nosotros, llevándonos al entendimiento de lo que el pastor concluía la semana pasada en el versículo 6. Vamos a releer el versículo 6, que es donde concluía la enseñanza de la semana pasada. Pero ahora estamos libres de la ley. Todo lo anterior que Pablo dijo, lo que quería era llevarnos a este punto, a entender esto. Libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo esto, no hace falta que lo busquen, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, solamente escúchenme. Dice, la otra versión de este versículo dice: pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo modo, el de vivir en el Espíritu, ¿no? Ya hemos aprendido a lo largo de estos capítulos que, según Pablo y según el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, el legalismo, ¿se acuerdan qué era el legalismo? Creer que se puede ser salvo
por medio de las obras. Legalista no es el que es estricto, ese a lo mejor es religioso o estricto, como se quiera llamar, pero el legalista es el que cree que puede ser salvo porque obedece mucho o más estrictamente a los mandamientos de Dios. Este es el pensamiento precisamente de la mayoría de las religiones del mundo. Si yo hago esto, obtengo esto otro, ¿no? Si pensamos en cualquier religión, no voy a nombrar ninguna en particular, pero se van a dar cuenta cuál es cada una. Si yo le digo, si yo me voy de rodillas hasta la Virgen de tal, la Virgen me va a hacer el milagro, ¿no? Es un pensamiento de yo hago esto para obtener esto otro. Si ya hay otra religión, si nosotros salimos y damos folleto y evangelizamos a todo el mundo, tenemos ganado el cielo. Si hay el budismo, por ejemplo, que dice, si vos obras bien para con los demás, el universo obra en tu favor para que vos... Siempre el pensamiento es egoísta. Todas las religiones tienen un pensamiento egoísta, porque se basa en yo hago esto y Dios me da esto. Bien. Pero el sacrificio de Jesús, el cual obviamente estuvimos celebrando a través de la cena, estuvimos hablando en la reflexión, estuvimos cantando a Él, este sacrificio que hizo Jesús en la cruz, directamente desbarata todo este pensamiento, lo echa por tierra, ya no tiene sentido, porque no es algo que el humano pueda hacer absolutamente nada, ni para salvarse, y luego cuando ya somos salvos ni siquiera podemos hacer algo para rechazar el pecado. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios y no a la letra de lo que dice la ley. Y es precisamente por esto que muchos judíos rechazaban a Jesús. Cuando estudiamos en profundidad el Evangelio de Mateo, ¿no? Veíamos cómo el Señor les hablaba a los fariseos una y otra vez y rechazaban y no soportaban, ¿no? Porque ellos precisamente creían que la salvación estaba en obedecer los mandamientos tal cual como están escritos. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39, dice así. El Señor Jesús les habla a los fariseos y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, en ellas se refiere a en la letra de la ley. Ellos creían que en la letra de la ley estaba la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el obedecer los mandamientos no te lleva a la salvación. El obedecer los mandamientos te llevan a Cristo. El leer la palabra te lleva a Cristo. Y es Cristo el que te da la salvación. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba tratando de hacer entender. Bueno, es precisamente la religiosidad extrema, no sé si sabían ustedes, pero es precisamente lo que más nos puede alejar de Dios. ¿Sabían eso? Ser más religioso es más probable que un ultra religioso se pierda y se vaya al infierno y que un drogadicto, una prostituta, se salve. Por eso el Señor Jesús se rodeaba de estas personas para predicarles, porque los otros no tenían ganas de escuchar. ¿Qué les decía? Irónicamente, ¿qué les decía el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médico. Era irónico, porque ellos no estaban sanos, estaban podridos en su pecado, pero ellos creían que estaban sanos y que los demás estaban enfermos. Entonces el Señor Jesús les decía, no se preocupen, ustedes están impecables, ¿eh? Ustedes no necesitan nada. Yo les vengo a predicar a ellos que están enfermos. Ustedes como están sanitos no necesitan de mí. Los sanos no tienen necesidad de médico, le decía el Señor. Esto era irónico precisamente para confrontarlos, porque ellos bien sabían que no estaban limpios delante del Señor. Cuando estamos embarrados en nuestro pecado, es más probable que notemos. Un alcohólico nota que está mal. Un drogadicto, en ese momento de lucidez entre una dosis y la otra, cuando se desespera por la dosis, se ve y se siente inmundo. Esto es testimonio de los mismos drogadictos. Por eso necesitan siempre estar ingiriendo o tomando este tipo de drogas, porque en el momento que les entra un poquito de lucidez, ven la inmundicia en la que se convirtieron y no la toleran. Y necesitan de vuelta esa dosis para poder ignorar toda esa inmundicia que ellos mismos ven en sí mismos. Entonces uno en esa condición, en un momento de desesperación, puede acudir a Dios en desesperación. Ahora, si yo creo que estoy bien, si yo creo que todo lo hago bien, si yo creo que no tengo mucho que arrepentirme delante de Dios, estoy en un problema porque estoy cayendo en el peor de los pecados, que es los ojos altivos, o sea, la soberbia. ¿Sí? Bueno, Pablo concluye el versículo 6, como leímos, tratando de que entendamos que ya no debemos vivir
atados a cumplir mandamientos para alcanzar la gracia de Dios, sino que ahora Dios nos da la capacidad de cumplir los mandamientos por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Esto en el momento de los agradecimientos, la hermana Blanca hablaba exactamente de esto, ¿no? Decía exactamente esto, que ni siquiera por nosotros mismos podemos cumplir, podemos rechazar el pecado. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios para que Él nos dé la fuerza. Bueno, pero hay un peligro en estas palabras, y Pablo lo identifica enseguida y lo ataja enseguida, ¿no? Porque si decimos, como muchos tristemente dicen, ya no estoy bajo la ley, entonces ya como que la mitad de la Biblia ya para mí no sirve, solamente con el Nuevo Testamento estoy bien. Como el apóstol Pablo identifica de inmediato este peligro latente, o sea que creamos que ya no necesitamos la ley de Dios para nada, porque ya no estamos bajo la ley, Pablo se da cuenta del peligro y por eso inmediatamente vamos a leer lo que dice el versículo 7 y 8. Romanos, volvemos. Romanos 7, versículos 7 y 8. Perdón. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué dice esto? Y porque había dicho que precisamente la letra de la ley era lo que llevaba al pecado, ¿no? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El versículo 8, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero el pecado usó el mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Está clarísimo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, estas palabras son muy interesantes, ¿no? Si el pecado, si no existiera una ley, no se despertaría ese deseo en nosotros. Es muy interesante esto porque nos lleva directamente al pecado original. Hay una pregunta muy interesante que muchos se hacen. Si Dios no les hubiese dicho a Adán y Eva que no toquen del árbol, ¿habrían tocado el árbol? Sí. Habrían caído. Tal vez habrían caído, no lo sabemos exactamente, pero podrían haber tocado, pero no había ley que dijera que no se podía tocar. Sin embargo, habiendo tanto fruto, tantos árboles, ¿a dónde fue Satanás a decirle? ¿Por qué no pueden? Porque no pueden tocar todos los árboles. No, solamente aquel no puede. Habiendo tanto fruto, justo a ese se despertó el deseo, dice el apóstol Pablo, el pecado, dice, tomando ocasión por medio del mandamiento, porque ahora hay un mandamiento que dice, no lo toques, ahí se despertó el deseo en ellos, primeramente en Eva y luego también en Adán. Esto es muy interesante porque hay un debate humanista, acerca de, por ejemplo, el tema de las drogas. No sé si han escuchado que dicen, ¿es malo que la droga sea legal? Porque si la droga es ilegal, hay mucho narcotráfico. Y cuando algo es ilegal, la gente lo desea más, ¿no? Entonces, ¿qué hagamos? Bueno, legalicemos la droga, dicen. Total, al estar legalizado, matas dos pájaros de un tiro. No hay más narcotráfico, porque ahora es legal. Y la gente, al ser algo legal, la gente ya no lo va a desear tanto. Ahora, esto llevado a la práctica, está pasando precisamente hoy en día en Estados Unidos. No sé si han visto algo del tema del fentanilo, esta droga que los vuelve como zombies. Como en la mayoría de los estados es legal, ahí están los videos, la gente anda todas las calles, es un asco, tirada, las calles de Nueva York, que antes parecían, Nueva York, qué lindo lugar para ir a vacacionar, a ver. Es un asco, está lleno de gente porque al ser legal y barato, la gente va y se droga. ¿Cómo que no se van a drogar porque es legal? No tiene sentido. Entonces, ahora hay una ley que dice, no hay ningún problema, lo podés hacer, podés venderlo, podés consumirlo, y ahí están las consecuencias. El hecho de que no haya una ley no quiere decir que esté mal, no quiere decir que las consecuencias no vayan a ser terribles. Por eso es necesaria la ley. Que no haya una ley no significa que no haya un pecado. Y eso es lo que pasaba antes de la ley. El pecado estaba, pero cuando aparece la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, de golpe queda manifiesto todo lo que está mal. Que antes parecía que, bueno, más o menos, hay algo que
que hoy en día es muy común en muchos países donde la mujer, países musulmanes sobre todo, la mujer y los niños son una propiedad del marido. Y puede hacer literalmente lo que quiere el marido y nadie les puede decir nada. Es totalmente legal. Legal. Y muchos dicen, no, bueno, pero eso es cultura, lo tenés que respetar. No, está mal igual. Bueno, la ley de Dios está precisamente, cuando leemos los mandamientos de la palabra de Dios, están para mostrarnos ¿qué cosa? ¿Los pecados de quién? De nuestro vecino, ¿no? Nuestros pecados. Lo que pone de manifiesto la ley del Señor, la palabra del Señor cuando leemos la historia de David, cuando leemos la historia de Salomón, cuando leemos todo el Antiguo Testamento, lo que vemos es, ¿qué vemos? Reflejado nuestros errores, las cosas que nosotros hacemos mal. No nos salva, pero nos lleva a Cristo, nos lleva a la salvación, la ley de Dios. Leamos de vuelta ahí en la Reina Valera, el versículo 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No quiere decir que no hay pecado, quiere decir el pecado está como inactivo. Está el pecado, pero parece que no hace nada. Latente. Está latente, esa palabra es exacta. El pecado está latente, pero no parece que hace nada. Ahora, cuando hay una ley, el pecado se activa. Fíjense esto que interesante, una comparación para que podamos entender a qué se refiere acá el apóstol Pablo. Y hay algo que para mí es muy triste verlo, pero es la realidad de la iglesia, ¿no? ¿Notaron que hay muchas personas en el mundo totalmente fieles a su pareja, que no son cristianos? En el mundo estoy hablando, ¿no? Y matrimonios que llegan a los 80, 90 años, familias que se juntan y comen, son tan buenos, pero no tienen ninguno a Cristo. Pero son unas familias hermosas. Y vos decís, pero a esta familia le falta ser cristiana nomás. Y el marido nunca engañó a la esposa y no le interesan en las otras mujeres. He visto testimonios de gente así que no son cristianos, pero tienen un amor, una fidelidad por su esposa. Y en cuanto, por ejemplo, fallece la esposa, el marido al poco tiempo termina muriendo de tristeza porque ya no tiene más nada en su vida. Y son historias que nos conmueven un poco, pero así, ¿pero tenían a Cristo? No. Pero tenían un amor, ¿sí? Ahora, vamos al mundo cristiano. ¿Sabían que el divorcio es uno de los principales problemas en el ámbito cristiano hoy en día? Pastores se divorcian teniendo mandamientos claros acerca de eso, teniendo Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16, donde dice que Dios aborrece el repudio. No el divorcio, el repudio. O sea, el solo hecho de que yo repudie a mi esposa, que ya sienta rechazo por mi esposa, Dios lo aborrece. Y el mismo Señor Jesucristo diciendo que no hay ningún motivo válido para el divorcio, salvo en caso de fornicación. Pero no hay ningún otro motivo válido. Entonces, teniendo mandamientos claros, es uno de los pecados más comunes hoy en día en las iglesias. El divorcio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué creen que pasa esto? Que en el mundo pueden ser fieles hasta la muerte. La muerte nos separa, y en el cristiano parece que fuera más difícil. Porque el diablo ya sabe a los que tienen su bolsillo y no necesita tentarlos con eso. El diablo no necesita destruir una familia que cree que está perfecta. No va a destruir una familia porque se van al infierno todos de todos modos, porque no tienen a Cristo. Y si ellos creen que tener una familia feliz y juntarse todos los domingos y ser cosas es mejor que ser cristiano y ser un hijo de Dios, el diablo lo va a tener con ese engaño ahí todo el tiempo. No, si es hermosa tu familia, seguí, dale. Seguí por ahí. Ese es el camino correcto. Mirá, vos sos mejor que los cristianitos estos que van todos los domingos. Vos los domingos te juntás en familia, por lo menos los locos se juntan en la iglesia. El diablo los tiene así, engañados en su mundo. Mientras que en el ámbito cristiano, como tenemos mandamientos claros acerca de esto, es precisamente ahí donde el enemigo ataca. Porque hay un mandamiento específico acerca del matrimonio. Porque hay un mandamiento específico acerca de que el varón sea hombre de una sola mujer. Que si el siervo de Dios sea varón de una sola mujer. Que tenga en sujeción a sus hijos. Todas esas cosas son mandamientos claros de parte de Dios. Bueno, el pecado dentro nuestro viene a ser como, fíjense, ahí como lo dice el versículo 8, que al ver esta ley es que se activa, ¿no? El pecado dentro nuestro, ¿saben qué es? Es como un niño berrinchudo, un niño que hace berrinche. Eso es el pecado dentro nuestro. ¿Vieron esos niños que los niños van rompiendo cosas, tirando y el padre no le dice nada? Bueno, son niños sin ley. Nadie les dice nada. Van y rompen y gritan y patean y el padre los mira. No, son niños sin ley. Ahora, en cuanto el padre dice, hey, ¿te quedás quieto? Empiezan a gritar que no quieren.
porque no están acostumbrados a la ley, no están acostumbrados al orden, ¿no? Bueno, el pecado dentro nuestro es exactamente eso. En cuanto nosotros le decimos a nuestro corazón, hey, esa mujer no es tu mujer, no mires para allá, la carne empieza a patalear. En cuanto empezamos a ver, mira, el vecino, mira, vos tenés casi 40 años y el chico de enfrente tiene 20 y mira, ya tiene un 0 kilómetro. Mira cómo te ama Dios a vos. Empezamos a codiciar lo material, empezamos a ver el error en los demás, en los demás hermanos de la iglesia. Ah, mira vos vas todos los domingos a la iglesia, cumplís todo, y esta otra persona hace las cosas mal. Y encima no tiene consecuencias, ¿eh? No parece que Dios lo castigue. Eso es lo que hace el enemigo. Mete esa cizaña en nuestra cabeza porque hay una ley, porque hay un mandamiento claro de Dios, que a lo mejor nosotros estamos cumpliendo y el otro no, y nos da bronca. Y empieza a hacer berrinche el niño interno. ¿Saben qué demuestra eso? Y lo que queda en evidencia es la madurez espiritual de cada uno. Cuando una persona está madura espiritualmente, puede controlar a ese niño. Yo sé que hoy en día ustedes ven a mis niñitos ahí que están sentados, tranquilos, pero Leoncito era terrible cuando era chiquito. Era terrible. Yo tenía que salir afuera y darle sus buenos chilos para que se calle la boca. Eran terribles, los tres iguales. Eran muy terribles. Y el más chiquito todavía lo ven. Pero ¿qué pasó? Hubo un proceso de enseñanza, de disciplina, que llevó a que el día de hoy, cuando están haciendo mucho ruido, ¡hey! Hagan silencio. Y inmediatamente, quietitos. Eso no es que, ¡ay, qué ordenados salieron tus hijos! No, no salieron ordenados. ¿Sabes las varillas que hay detrás? Bueno, nuestra carne es así. Nuestra carne es así. Tenemos que doblegarla por medio de la palabra de Dios, por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración. Tenemos que doblegarla la carne, porque si no nos hace berrinche. Como decía también justo recién, en un pequeño agradecimiento, la hermana dio un pequeño mensaje realmente. Tenemos que cultivar el espíritu para que sea más fuerte que la carne, porque si no la carne hace berrinche. Continuamos versículo Romanos 7, del 9 al 11. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta es exactamente lo que está diciendo Pablo, es exactamente la consecuencia de una vida religiosa. Él, Pablo, era un fariseo. Era un judío, de raza judía, de la tribu de no me acuerdo quién, tenía todo de la tribu de Benjamín, tenía todo su currículum, ¿sí? De que él, hebreo de hebreo, exactamente. Bien, entonces, esto que él lo tenía ahí en gloria, el día que el Señor le explica, le da, el Espíritu de Dios le da el entendimiento, ese día dice, yo morí, porque me di cuenta que lo que yo creía que estaba cumpliendo bien, en realidad lo estaba haciendo todo mal. Esa es la consecuencia de vivir una vida religiosa que es basada en cumplir mandamientos en lugar de en obedecer a Dios. Son dos cosas distintas. Cumplir mandamientos que obedecer a Dios. Es muy distinto. Cuando nuestra vida cristiana se basa en no debo hacer esto o sí debo hacer esto otro, tarde o temprano nos vamos a topar con algo que tenemos que hacer algo que no nos gusta hacer o que tenemos que dejar de hacer algo que nos gusta hacer. Cuando nuestra vida se basa en esto sí, esto no, esto sí, esto no, estamos en problema. Porque tarde o temprano nos va a tocar algo que sí nos gusta hacer. Y ahí va a entrar en conflicto. Y ahí es cuando el pecado cobra vida. Porque el enemigo ya sabe precisamente lo que no queremos dejar. Nos va a llevar engañados, creyendo, sí, estás cumpliendo perfecto, hasta que nos toque toparnos con eso que realmente tenemos que dejar. Y ahí es donde se arma el problema. Y ese conflicto interno causa estragos en nosotros porque estamos intentando cumplir los mandamientos de Dios con nuestra fuerza. O sea, ¿saben qué hacemos cuando hacemos eso? Somos legalistas. Somos legalistas. Cuando creemos que nuestra fuerza humana tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios, somos legalistas. Creemos que podemos obtener el beneficio de Dios por cumplir mandamientos. Y al final terminamos fracasando y ¿saben qué terminamos haciendo muchas veces? Culpando a Dios.
culpando a Dios de que la tentación que nos puso fue más fuerte de lo que podíamos soportar, cuando sabemos que es una mentira. Pero si hemos renacido a una nueva vida en Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahí es distinto, porque ya no soy yo el que está resistiendo el pecado. Ya no soy yo. Y esto es maravilloso, porque durante muchos años, es una de estas cosas, ¿vieron cuando decís, ¿cómo me hubiese gustado entender esto cuando era más chico? Bueno, el Señor nos da el entendimiento en su tiempo, ¿no? Pero cuando entendés que no vas a poder solo. Pues precisamente ahí cuando nos volvemos religiosos, cuando creemos que yo aguantándome la bronca, resistiendo esto, resistiendo... No. Por eso cada mañana nos tenemos que someter al Espíritu de Dios, volver a orar, volver a pedirle fortaleza para las tentaciones que van a venir, que no sabemos cuáles son, para que el Espíritu de Dios nos dé la fortaleza. Porque en cuanto empezamos a lo mejor podemos hacerlo, un par de días, vivir así una vida cristiana bastante bien, y ya más o menos creemos que la piloteamos, y viene una fuerte y nos desbarata todo. Si hemos renacido, ahora no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y no confío más en que yo puedo, sino confío en que el Espíritu de Dios me va a dar la fuerza para soportar el pecado que viene. Esto es a lo que se refiere. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que pone en nosotros la capacidad, eso quiere decir, Él es el que pone en nosotros la capacidad de resistir al pecado. Él es el que puso, nosotros damos gracias al Señor, siempre doy gracias al Señor cuando a pesar del frío veo que vienen muchos hermanos. Ahora, siempre doy gracias, ¿por qué? Porque Él nos dio la fuerza, porque su Espíritu nos impulsó a levantarnos, porque si no enseguida podemos creer, qué fiel que soy, a pesar del frío que hace, mira, estos zapatos, ¿sabes el frío que me están haciendo estos zapatos? Pero esto lo estoy resistiendo porque yo soy un cristiano, un hijo de Dios. No, es el Espíritu de Dios el que me dio la fuerza para levantarme. Es Él precisamente el que me dio la fortaleza, porque si fuera por mí todavía estaría en la cama. Vamos a concluir versículos 12 y 13. Volvemos a Romanos 7. Y acá, como les decía, este peligro que vio Pablo, y lo aclaró rápido, por eso aclara lo que dice en el versículo 12, porque enseguida podemos creer que ya no necesitamos los mandamientos, porque total podemos vivir por medio del Espíritu y listo. Que hay muchas iglesias que se predica esto. Ya no necesitas tanta Biblia, ahora el Espíritu te guía. Sí, pero ¿cómo te va a guiar si no conoces la palabra de Dios? Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 12, de manera que la ley es... de manera que... ¿Dónde estoy? Sí, de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El rey David decía, no recuerdo el pasaje porque en este momento me vino a la cabeza, pero en un salmo dice, tu ley es santa y perfecta, dice que convierte el alma. Tu ley, tus mandamientos son justos y rectos. Tu ley convierte el alma, decía el rey David. La ley es buena, no es mala. El problema es creer que podés vivir por medio de la ley, que es distinto. Versículo 13, y con esto terminamos. Y acá nuevamente hace otra pregunta, que la contesta ahí mismo. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Está un poquito complicado aquí, pero se los voy a leer, solamente escúchenme, en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo dice acá, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena a muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandamientos de Dios para lograr sus propios fines
malvado. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Es esto lo que tenemos que entender, que es, primeramente, obviamente, que no podemos vivir por nosotros mismos de cumplir los mandamientos, y que es el pecado precisamente el que toma esos mandamientos para volvernos en contra de la palabra de Dios. Yo creo que si lográramos entender un poquito más cada día, no mucho, así, un poquito más. Hubo un tiempo donde a mí me agarraba un hambre de conocer todos los secretos de la Biblia y querer saber del Apocalipsis y el fin de los tiempos. Si nos enfocáramos en esto, en el pecado, en cómo se combate realmente, que es por medio del Espíritu de Dios, si nos enfocáramos en eso, ya tendríamos el 99,9% de nuestros problemas solucionados. Después solamente quedaría perfeccionar. Pero por la gracia del Señor tenemos su palabra que es muy clara. Amén. El Señor les bendiga.